pues vamos con la segunda parte de metabolismo. Ya hemos visto el catabolismo de la glucosa, de los glúcidos, así que vamos a pasar con el catabolismo de los lípidos. Más concretamente os recuerdo que en el hialoplasma, normalmente a partir de los TAG, de los triacilglicéridos, se iban a formar la glicerina y los ácidos grasos por separado. Pues bien, esos ácidos grasos los vamos a tener que pasar a la matriz mitocondrial para meterlos en el ciclo de Krebs. Pues vamos a ver cómo ocurre esto. Bien, pues la beta-oxidación es un proceso del metabolismo que es aerobio, ¿bien? Es una ruta catabólica espiral. Vamos a ver que dependiendo de la longitud del ácido graso, pues va a tener que hacer como esta espiral pues, un determinado número de veces. Cada una de estas espirales va a ser una secuencia de 4 reacciones que veremos más adelante: una oxidación, hidratación, oxidación y tiólisis. La cadena del ácido graso en cada una de estas espirales se va a cortar 2 carbonos, y con esos 2 carbonos que se acortan del ácido graso se forma un acetil-CoA. Y este acetil-CoA, acordaros que era el metabolito que entraba en el ciclo de Krebs. Pues bien, esta beta-oxidación ocurre en la matriz mitocondrial, pero para que los ácidos grasos que surgen de los acilgliceroles en el hialoplasma penetren en la matriz mitocondrial, tienen que activarse, que como veis aquí es la primera fase. Para activar estos ácidos grasos, lo que se le hace es unirse una coenzima A, formando lo que conocemos como acil-CoA, ¿vale? No confundir con el acetil-coenzima A, ¿vale? Esto es un acil-CoA, es un ácido graso con su estructura de ácido graso y un coenzima A unido al final, ¿vale? Por favor, no confundiros. Pues bien, ahora que yo tengo mi acil-CoA, ácido graso más coenzima A, tiene que pasar a través de un transportador a la mitocondria. Este transportador es la L-carnitina, ¿bien? Y yo así meto mi acil-CoA en la matriz mitocondrial. Este paso previo gasta 2 moléculas de ATP que vamos a tener que tener en cuenta en el rendimiento energético total. Bien, lo dejamos aquí en la cabecita. Una vez que yo tengo mi acil-CoA en la matriz mitocondrial, empieza ya en sí la beta-oxidación. Pues bien, como se ha adelantado, esta beta-oxidación es una ruta catabólica espiral. En cada espiral se van a extraer 2 carbonos del acil-CoA, del ácido graso, formando el acetil-CoA. Este acetil-CoA es el que ingresa en el ciclo de Krebs. Bien, aquí tenemos una de las espirales. Aquí vemos, partimos del acil-CoA y como veis, por cada espiral se va a formar un FADH2, aquí lo veis, y un NADH. Bien, este FADH2 y este NADH van a ir a la cadena respiratoria generando ATP. Acordaros que 3 ATPs en el primer caso y 2 ATPs en el segundo. Y además, en cada espiral de beta-oxidación se necesita una molécula de agua, y lo que me interesa es que yo voy a extraer de ese ácido graso 2 carbonos para formar acetil-CoA, que a su vez va a ir a ciclo de Krebs y formar la energía en la ruta metabólica que ya conocemos, ¿verdad? Pues bien, bueno, simplemente la primera reacción, aquí lo tenemos, ¿verdad? Es una deshidrogenación, ¿vale? Aquí veis cómo se quitan estos hidrógenos y se forma un doble enlace. Después tengo una hidratación, es aquí donde entra el oxígeno. Después una oxidación, ¿vale? Formando el NADH, el segundo coenzima. Y por último una tiólisis, con esta enzima tiolasa, que lo que hace va a ser obtener ese acetil-CoA que yo ingreso en el ciclo de Krebs. ¿Qué tengo de metabolito final? Pues el acil-CoA inicial, pero con 2 carbonos menos, que volvería a entrar en la espiral deshidrogenación, hidratación, oxidación y tiólisis, sacando un FADH2, un NADH que se va a cadena de transporte de electrones, y obtengo otro acetil-CoA, ¿vale? Metabolito final, el acil-CoA inicial con 4 carbonos menos del primer acetil-CoA y del segundo, y así hasta que no me quede ácido graso. ¿Qué pasa? Que si pensamos un poquito, ¿y cuántas vueltas, cuántas espirales hace o tiene que hacer un ácido graso para su degradación total?
pues si lo pensáis un poco, el número de vueltas va a ser el número de carbonos, que siempre era un número par, os recuerdo, en los ácidos grasos, entre 2, porque con cada vuelta salen 2 carbonos, entonces yo tengo que hacer grupitos de 2 carbonos, pues el número de carbonos del ácido graso entre 2 me va a dar el número de acetil-CoA que yo voy a sacar. ¿Pero cuántas vueltas? Pues una menos de esas, porque si yo tengo, por ejemplo, un ácido graso con 10 carbonos, ¿no? Una vuelta, le saco 2. Segunda vuelta, le saco otros 2, van 4. Otra vuelta, 6. Otra vuelta, 8. Pero os dais cuenta que los 2 últimos carbonos no tengo que darle otra vuelta, porque ya con la rotura del cuarto acetil-CoA ya solo me quedan 2 carbonos, ya solo me queda el acetil-CoA. ¿Entendéis? Así que el número de vueltas es el número de grupitos de acetil-CoA que yo voy a sacar menos 1. Porque con la última vuelta yo tengo un acetil-CoA de 4 carbonos, en la última vuelta rompo pero este ya se queda libre. Ya no tengo que meterlo en otra espiral de beta-oxidación, ¿ok? Así que, una vez que entendéis esto, para ver el rendimiento energético total de la beta-oxidación, os pongo aquí un ejemplo, pero como cualquiera, ¿vale? Por ejemplo, el ácido palmítico. En este caso es un ácido graso saturado, sin dobles enlaces, de 16 carbonos. Así que, ¿cuántas espirales le tengo que meter? Pues 16 entre 2, 8, ¿vale? 8 acetil-CoA. ¿Pero cuántas vueltas? Menos 1, 7. En 7 espirales yo voy a obtener los 8 acetil-CoA. Así que 7 espirales de beta-oxidación. Pues bien, por cada espiral os recuerdo un FADH2, un NADH y un acetil-CoA. Bien, así que como yo estoy dando 7 vueltas, obtengo 7 NADHs, uno por vuelta. Pero recuerdo que el NADH se iba a cadena transportadora de electrones en cresta mitocondrial y por cada NADH obtenía 3 ATPs, ¿os acordáis? Así que 7 por 3 ATPs cada uno, 21 en total. ¿Cuántos FADH2 se forman? Uno también, uno por vuelta. Como le doy 7 vueltas, obtengo 7 FADH2, que se iban también a cadena de transporte de electrones y por cada FADH2 obtengo 2 ATPs. En total, 2 por 7, 14. ¿Qué más obtengo? Pues en estas 7 vueltas que yo le doy, obtengo 8 acetil-CoA. Los 7 y el que me queda, 8 acetil-CoA, que se van a ir a el ciclo de Krebs. Bien, os recuerdo que por ciclo de Krebs obtengo un GTP que se transforma en ATP, 3 NADH que se van a transporte de electrones y por lo tanto 3 ATPs por cada uno y un FADH2 que en cadena de transporte de electrones obtienen 2 ATP, así que tengo un ATP y 3 por 3, 9, son 10 más 2, 12, es decir, 12 ATPs por cada acetil-CoA. Como yo tengo 8, como voy a obtener con este ácido palmítico 8 acetil-CoA, pues por 12 ATPs que obtengo por cada uno, 96 en total. Pero acordaros de esa activación del ácido graso, que lo transformamos en acetil-CoA en el hialoplasma y lo pasamos a través de la L-carnitina para meterlo en matriz mitocondrial. Os recuerdo que esa activación gastaba 2 ATPs, así que le tengo que restar 2 ATPs. Hago la cuenta y en total para el ácido palmítico en concreto, que estamos viendo de 16 carbonos, voy a obtener 129 ATPs, ¿vale? Bien, y hablando de balances energéticos, ¿cuál va a ser el balance energético de la glucosa? Pues bien, vamos a hacer un poquito de repaso, porque os recuerdo que la glucólisis tenía lugar en el hialoplasma y se obtenían 2 moléculas de ATP. Lo que era la glucólisis en sí del hialoplasma solo obtenía 2 ATPs, pero también obtenía 2 moléculas de NADH. ¿Qué pasa? Que si hay oxígeno disponible, este NADH se va a la cadena transportadora de electrones de las crestas mitocondriales y produce, como bien sabemos, 3 moléculas de ATP. Por tanto, el rendimiento energético de la glucólisis en sí, de lo que ocurre en el hialoplasma, es de 6 más 2, es igual, 8 ATPs. ¿Bien?
En algunas células, y esto tiene que quedar claro, en algunas células el llevar los electrones del NADH, desde la glucólisis hasta la membrana mitocondrial, hace que el rendimiento neto de estos dos NADH sea solo de 4 ATPs. Bien, digamos que pierde 2 ATPs por el camino, de tal manera que el rendimiento de la glucólisis va a ser 6 ATPs frente a los 8 ATPs en condiciones normales. Esto va a hacer que el rendimiento total de la glucólisis, con todos los procesos que están asociados, sea de 36 o 38 ATPs, en función de la célula en la que esté. Normalmente va a ser de 38 ATPs, pero quiero que quede claro que en algunas células va a ser de 2 ATPs menos, por esto que os comento, ¿vale? Que llevar los electrones de este NADH del hialoplasma a las crestas mitocondriales va a gastar 2 ATPs, o sea, va a ser un rendimiento de 2 ATPs menos, ¿bien? Vale, os recuerdo que esta glucólisis lo que se obtenía era ácido pirúvico o piruvato en su forma ionizada y lo teníamos que pasar a acetil-CoA, y este acetil-CoA ya estaba en la matriz mitocondrial, ¿bien? Este paso va a producir 2 moléculas de NADH por molécula de glucosa, y los electrones del NADH también se van a ir a cadena respiratoria, por lo cual van a producir 3 ATPs cada uno, 6 ATPs en total. Bien, aquí los tenéis, 6 ATPs en total. Además, en el ciclo de Krebs se van a introducir 2 moléculas de acetil-CoA por glucosa. Acordaros que la glucosa se dividía en 2 moléculas y se repetía este ciclo 2 veces. Así que se introducen 2 moléculas de acetil-CoA que se van a obtener 2 GTPs, que es lo mismo que ATPs, porque os recuerdo que ese GTP se utilizaba para fosforilar ADP, y 6 moléculas de NADH y 2 FADH2. Bien, además en la cadena transportadora de electrones, estas 6 moléculas de NADH y las 2 de FADH2 me van a producir los 22 ATPs. Aquí lo veis en el ciclo de Krebs, bueno, pues el ATP que se formaba por 2 acetil-CoA que tenemos, los 3 NADH que son 9 ATPs en total, ¿verdad? Porque cada uno produce 3, y el FADH2 que produce 2 ATPs cada uno. Y todo esto por 2, porque tenemos 2 acetil-CoA. Y como veis, aquí la suma, el rendimiento total es de 38 ATPs, salvo en esas células que el paso de electrones del NADH de la glucólisis desde el hialoplasma hasta la cadena transportadora le baja el rendimiento 2 ATPs, entonces sería 36 o 38 moléculas de ATP. Bien, en cuanto a las características generales del anabolismo, porque ya dejamos el catabolismo atrás, ¿vale? Hemos visto catabolismo de glúcidos y de lípidos, de ácidos grasos procedentes de acilglicéridos. El de proteínas no lo vemos en este curso, además os recuerdo que era un catabolismo muy extremo para en casos de desnutrición. Vamos a pasar a las rutas anabólicas, que si os acordáis del principio de tema, pues teníamos el anabolismo autótrofo, donde el origen del carbono era el CO2 y sustancias inorgánicas, que podía ser una fotosíntesis si utilizaba la energía del sol o una quimiosíntesis si utilizaba energía de otras reacciones químicas. Y el anabolismo heterótrofo, que se obtenía el carbono a partir de moléculas orgánicas simples y utilizaba la energía que se obtuvo en reacciones químicas, en las reacciones del catabolismo, que os recuerdo que el catabolismo pues formaba energía, pues el anabolismo utiliza esa energía para formar moléculas complejas a partir de sencillas. Y nos metemos en la ruta metabólica por excelencia, ¿no? En la más conocida, que es la fotosíntesis. Pues bien, como siempre, definición de la fotosíntesis. Es el proceso mediante el cual los organismos fotoautótrofos o fotolitótrofos, es lo mismo, captan la energía de la luz solar y la utilizan para la síntesis de compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos de bajo contenido energético, presentes en el medio, como por ejemplo son el dióxido de carbono, nitratos, sulfatos, fosfatos, es decir, el dióxido de carbono y las sales minerales que se encuentran en la Tierra. Pues bien, esto es muy importante, lo preguntan, definición e importancia. Aquí tenemos la importancia. Por favor, ponedlo todo, que es muy fácil acordaros. Esto lo habéis visto en primero de la ESO. Lo primero, pues van a formar la materia orgánica de todos los ecosistemas, son los productores de un ecosistema, es el sustento de todas las cadenas tróficas. Forman materia orgánica a partir de inorgánica.
Además, van a transformar la energía luminosa en energía química, y esa energía química que hacen en los enlaces de la glucosa, pues va a pasar también al resto de elementos tróficos. Además, libera oxígeno. Tened en cuenta que el oxígeno es un producto de desecho, pero para todos los organismos heterótrofos con respiración, pues vamos a necesitar ese oxígeno para esa respiración aerobia, así que para nosotros es muy interesante. Además, fue el causante, está muy relacionado con el anterior punto, la fotosíntesis fue la causante de que la atmósfera terrestre primitiva cambiara, porque os recuerdo que era anaerobia reductora y pasó a ser aerobia oxidante, así que todo esto fue gracias a la fotosíntesis. Además, forma y mantiene la capa de ozono, que ya sabéis que es súper importante para la protección de rayos ultravioleta, que son muy mutagénicos, producen mutaciones en el ADN y pueden degenerar en cáncer. Mantiene los niveles de CO2 atmosférico, ya que las plantas o las algas o bacterias fotosintéticas están captando este dióxido de carbono de la atmósfera, regulando sus niveles, ya que este dióxido de carbono lo van a utilizar en el ciclo de Calvin para formar glucosa, para formar esta materia orgánica. Y además de la fotosíntesis depende también la energía almacenada en combustibles fósiles, bien, como es el carbón, el petróleo y el gas natural. Así que todos estos puntos son los que hacen que la fotosíntesis sea un proceso anabólico tan importante. Bien, pasamos a las etapas de la fotosíntesis y dónde tienen lugar. Pues bien, ya sabréis que la fotosíntesis ocurre en los cloroplastos de las células vegetales, tanto en algas como en plantas verdes, y en bacterias fotosintéticas ocurre en unas zonas que se llaman tilacoides. En estos tilacoides, en estas membranas, es donde están los pigmentos fotosintéticos. En plantas y algas, pues están en los cloroplastos, ¿verdad? Es un proceso redox de reducción-oxidación cuya fórmula general, esta seguro que os la sabéis, 6 de CO2 más 6 de agua, me da una molécula de glucosa y 6 de oxígeno. Necesita ATP, necesita energía que va a obtener de la luz solar, pero necesita energía, por lo tanto es un proceso anabólico, y el objetivo principal de la fotosíntesis, y quiero que quede claro porque mira que me cuesta en primero de la ESO hacérselo entender, espero que vosotros lo tengáis asumido, pero yo insisto, la finalidad de la fotosíntesis no es obtener oxígeno. Lo que pasa es que como a nosotros lo que nos interesa es el oxígeno y somos muy egocéntricos, pues creemos que la fotosíntesis es para eso, pero no. La fotosíntesis lo que busca es formar glucosa, es formar materia orgánica para la planta, para que la planta siga creciendo y formando sus estructuras. El oxígeno es un subproducto, ¿vale? Lo que busca la planta es formar glucosa, unirlo en almidón, acordaros que era el polisacárido de la glucosa en vegetales, formar almidón y así pues que la planta tenga sus reservas. Bien, tiene dos grandes fases. La primera es una fase dependiente de la luz o fotoquímica y la otra es una fase no dependiente de la luz o termoquímicas, o también conocido como ciclo de Calvin, que os sonará del año pasado. Bien, pues la fase dependiente de la luz necesita la luz del sol. Se realiza en la membrana tilacoidal de los cloroplastos y tiene dos vías: la fotofosforilación acíclica, donde se obtiene NADPH y ATP, y la fotofosforilación cíclica, de donde se obtiene ATP. Es decir, como veis, en esta fase dependiente de la luz lo que se obtiene es poder reductor y ATP. Aquí lo veis. Bien, ¿qué ocurre en la fase no dependiente de la luz? Lo que va a hacer es utilizar este poder reductor y este ATP que se obtiene en la fase no dependiente de la luz para fijar y transformar el CO2 de la atmósfera en glucosa. Esta fase no necesita la luz del sol, pero también ocurre de día, porque es que venía de primaria, yo creo, viene como esa fijación, ¿no?, de que la fotosíntesis ocurre de día y la respiración de noche. Las plantas están continuamente haciendo estos procesos. ¿Bien? Entonces, este ciclo de Calvin no necesita luz del sol y ocurre también durante el día. Se realiza ya no en los tilacoides, sino en el estroma, ¿vale?, en el interior del cloroplasto. Y en esta fase, para realizar esta fijación de dióxido de carbono, se utiliza el poder reductor y el ATP generados en la etapa anterior. Bien, aquí un esquemita, ¿no?, muy general de cómo ocurre.
pero nos vamos a meter ya en el esquema interesante que es este, que ahora os lo explico, pero previamente tengo que hablaros de los fotosistemas. En la fase dependiente de la luz o fase fotoquímica de la fotosíntesis intervienen varios componentes y el principal es este, los fotosistemas o PS. Bien, los fotosistemas, tenéis aquí una imagen, van a ser pigmentos que absorben la luz, bien, que se encuentran en las tilacoides de los cloroplastos. Estos fotosistemas se componen de un complejo antena, esto de aquí, ¿ves? En verdad es como un panel solar, que lo que va a hacer es absorber la luz, los fotones de la luz más concretamente, y los van a transferir a un par de clorofilas que están aquí, en el otro componente del fotosistema, que es el centro reactivo. ¿Veis aquí estos dos, este par de clorofilas, estas dos clorofilas, se le llama par especial, y este par especial de clorofilas reciben los fotones, ¿bien? Y dependiendo de la longitud de onda de la luz que necesitan, vamos a tener dos fotosistemas. Uno es el fotosistema 1, también llamado con el par especial que tiene, el par de clorofilas, es el P700, ya que van a absorber la luz a un máximo de 700 nanómetros. El otro tipo de fotosistemas es el fotosistema 2, cuyo par especial es el P680, y estas moléculas de clorofila obtienen longitudes de onda de hasta 680 nanómetros. Bien, además de los fotosistemas, va a haber una serie de moléculas que transportan electrones. Acordaros, por ejemplo, de la cadena de transporte de electrones de mitocondria, pues de ese estilo, y destacaremos el citocromo B6F, ¿vale?, dentro de estas moléculas transportadoras. Y además va a haber una enzima que vamos a ver porque es muy interesante, porque es muy importante, que es capaz de romper una molécula de agua y que se llama enzima capaz de lisar el agua. Así que con el nombre no se han roto mucho la cabeza. Así que los fotosistemas, destacamos el citocromo B6F como transportador de electrones y la enzima capaz de lisar el agua. Pues bien, dentro de esta fase dependiente de la luz vamos a tener, digamos así, como dos vías. Bien, una es la fotofosforilación acíclica o flujo acíclico de electrones, que vemos aquí representado con las flechas rojas, y el flujo cíclico de electrones, que es el representado con las flechas azules. Pues bien, veis aquí, ¿verdad?, los dos fotosistemas, el PS2, empezamos por el PS2 o 680, y el PS1 con el par especial P700 aquí. Bien, vamos a empezar con el flujo acíclico de electrones. ¿Qué ocurre? Pues yo tengo aquí mi fotosistema 2 y veis aquí como dos fotones, ¿vale?, es excitado por la luz solar. Al recibir estos dos fotones, al ser excitado, va a excitarse el fotosistema y a disminuir su potencial redox. Sube en la escala, ¿os acordáis del diagrama que vimos en el transporte electrónico de las crestas mitocondriales? Poníamos el potencial redox más bajo arriba y el más alto abajo, porque los menores potenciales redox cedían electrones a las moléculas con mayor potencial redox, que indicábamos más abajo. Pues bien, este PS2 se excita, disminuye su potencial redox, ya lo tengo arriba, y al disminuir su potencial redox es capaz de pasar estos dos electrones que proceden de la luz solar a el siguiente transportador de electrones, que es la plastoquinona. Bien, de la plastoquinona pasaría al complejo B6F, ¿vale?, que está formado por el citocromo B6 y el citocromo F, y en este complejo B6F tengo que destacar que se va a producir un bombeo de protones, como el de la teoría quimiosmótica de Mitchell, pues se bombean protones que van a generar ATP en este complejo. Este complejo con menor potencial redox se lo pasa a la plastocianina y aquí me quedo. Bien, ¿por qué me quedo aquí? Porque este fotosistema 2 que se ha excitado y ha disminuido su potencial redox, le queda ahí lo que se conoce como un hueco electrónico. Cede sus dos electrones y le queda un hueco electrónico. Y tenemos que hacer que vuelva a aumentar su potencial redox, que vuelva a disminuir en la gráfica, para volver a recibir dos fotones, ¿vale? Tengo que llenar ese hueco electrónico. ¿Y cómo llena ese hueco electrónico para volver a esta posición inicial de potencial redox? Pues bien, a este P680 excitado, que lo veis aquí con el asterisco, el agua
Gracias a la enzima capaz de lisar el agua se produce una fotólisis del agua y se obtiene oxígeno y protones. Este paso, esta rotura, esta fotólisis del agua hace que se pasen 2 electrones al fotosistema 680 excitado y vuelve aquí, a su posición original. Así que esta fotólisis del agua es necesaria para llenar el hueco electrónico del fotosistema 2 excitado, volverlo a su posición original y que pueda volver a excitarse con fotones de la luz. ¿Entendéis lo importante que es esta fotólisis del agua? Bueno, aquí también veis que los protones también se van a reutilizar para formar el coenzima NADPH, pero bueno, quiero que entendáis que este hueco electrónico lo llena la fotólisis del agua. Bien, reanudamos el flujo acíclico de electrones. Había pasado estos electrones del P680 excitado a la plastoquinona, al complejo B6F con el bombeo de protones y a la plastocianina. Y ahora entra el P700, que le ocurre lo mismo. El P700, el fotosistema 1 con el par P700, lo único diferente que tiene es que va a poder captar longitudes de onda de hasta 700 nanómetros. Pero es lo mismo. Fotones de la luz, 2 fotones de la luz, van a excitar al P700, por lo cual disminuye su potencial redox, asciende por la gráfica pero disminuye su potencial redox, de manera que ya puede ceder estos 2 electrones al siguiente transportador, la ferredoxina. Bien, ahora también le va a quedar un hueco electrónico hasta P700. ¿Cómo va a recuperar el P700 su potencial inicial? Pues con los electrones que le va a ceder la plastocianina, ¿vale? Entonces yo tengo el P700, se excita, disminuye su potencial redox y ese hueco electrónico lo rellenan los electrones de la plastocianina y vuelve a su posición original, donde ya puede volver a captar los 2 protones. Pues bien, cuando se excita va a ceder los 2 electrones a la ferredoxina y esta al NADP+, con los protones de la fotólisis del agua, y lo transforma en NADPH. ¿Veis? Aquí ya obtengo el poder reductor. En este flujo acíclico de electrones yo voy a obtener este poder reductor, este NADPH, y acordaros del ATP que se formaba con el bombeo de protones en el complejo B6F. Bien, así que en este flujo acíclico obtengo poder reductor aquí y el ATP que se forma en el bombeo de protones. Bien, ¿cuál es el flujo cíclico de electrones? Pues veréis, es este representado en azul. La única diferencia es que la ferredoxina, en lugar de ceder los electrones al NADP+, los cede al complejo B6F. ¿Y cómo es el flujo cíclico? El P700 se excita con los fotones de la luz, disminuye su potencial redox, cede los electrones a la ferredoxina, este al complejo B6F, bombeo de protones ATP, y los electrones del citocromo B6F pasan a la plastocianina y de esto al P700 excitado, regresándolo a su estado inicial. Veis que es un flujo cíclico de electrones, es un ciclo, y que solo se forma ATP en este paso de protones del complejo B6F. El poder reductor no se forma, solo se forma en el acíclico, porque el cíclico solo interviene en estos, ¿vale? Solo se forma este ATP de aquí, del bombeo de protones. Pues bien, aquí tenemos el acíclico y el cíclico, más explicadito, pero bueno, que ya os lo he explicado con el gráfico, que es como mejor se entiende. Y pasamos a la fase no dependiente de la luz de la fotosíntesis, también llamada fase biosintética, porque es cuando se sintetiza la glucosa, o también llamado ciclo de Calvin. Porque hablamos de fase dependiente de la luz y fase no dependiente de la luz. Igual os suena fase lumínica y fase oscura, que se llamaban antiguamente, pero es que las enzimas implicadas en esta fase oscura, como pueden ser las fosfatasas, quinasas o deshidrogenasas, requieren ser estimuladas con energía lumínica. Así que no se le puede llamar fase oscura. Hablamos, por lo tanto, ahora de fase no dependiente de la luz. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Ya os lo adelantamos, ¿verdad? En esta fase no dependiente de la luz o ciclo de Calvin se utiliza la energía, el ATP y el poder reductor que se obtuvieron en la fase fotoquímica, en la fase dependiente de la luz.
¿Y qué va a ocurrir? Pues se van a sintetizar compuestos de carbono en el estroma de los cloroplastos mediante el ciclo de Calvin, se fija el CO2 y se forma glucosa. También se va a producir síntesis de compuestos orgánicos nitrogenados y de compuestos orgánicos del azufre. Estas tres síntesis, a partir del poder reductor y ATP de la fase anterior, se fija el CO2 en glucosa. Los iones nitratos se encuentran en el suero, se reducen a nitrito y de ahí a amoníaco, y también se reduce el ion sulfato a sulfito y de ahí a sulfuro de hidrógeno. Estas tres síntesis se van a llevar a cabo, pero nos vamos a centrar en la síntesis de compuestos de carbono, en la síntesis de glucosa o ciclo de Calvin, ¿vale? En la cual se fija el CO2. Estos otros dos los dejamos aparte, nos centramos en el ciclo de Calvin. Pues bien, el ciclo de Calvin, que ya hemos dicho que ocurre en los estromas y que utiliza el ATP y el poder reductor de la fase dependiente de la luz, pues veis aquí que tiene lugar como tres grandes reacciones. La primera es la fijación de carbono. Veis aquí el dióxido de carbono. Os recuerdo que el dióxido de carbono era un metabolito inicial de la fotosíntesis, se obtiene de la atmósfera, del aire, y entra por los estomas del envés de las hojas. ¿Os acordáis esto de la ESO, verdad? Pues bien, este CO2 se va a fijar en lo que conocemos como ribulosa 1,5-difosfato. Se suele representar, como ves aquí, por RuBP. Bien, pero es esta fijación de CO2 en ribulosa 1,5-bifosfato. Este producto está compuesto por 6 carbonos y se va a dividir, acordaros un poquito como de la glucólisis, se va a dividir a su vez en 2 moléculas de 3 carbonos cada una. Entonces pasamos de un compuesto de 6 carbonos a 2, aquí lo ves, a 2 moléculas, veis aquí el 2, ¿verdad? 2 moléculas de ácido 3-fosfoglicerio. Bien, también conocido como 2 moléculas de 3-PGA, fosfoglicerio. Bien, entonces a partir del CO2 fijado que formo la ribulosa 1,5-fosfato de 6 carbonos, obtengo 2 moléculas de 3-PGA. Para esta reacción es súper importante, porque esta enzima es la única, yo creo que os tenéis que saber, y es que esta reacción de paso de ribulosa 1,5-bifosfato a 3-PGA, a 2 moléculas de 3-PGA, está catalizada por una enzima que es la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa, también conocida como rubisco. La enzima rubisco cataliza este paso de ribulosa 1,5-bifosfato a 2 moléculas de 3-PGA, de ácido 3-fosfoglicerio. Bien, luego tenemos una etapa de reducción, ¿vale? En la cual el ATP y el NADPH que se han formado en la fase dependiente de la luz se utiliza para convertir estas moléculas de 3-PGA de azúcar de 3 carbonos en gliceraldehído 3-fosfato o G3P. Esta etapa se llama así porque el NADPH puede donar sus electrones o reducir un intermediario de 3 carbonos para formar el G3P, el gliceraldehído 3-fosfato. Bien, y por último tenemos la fase de regeneración. Aquí viene como recuperación. En este caso, cuando 3 moléculas, porque esto es como una molécula hace este recorrido, cuando entran 3 moléculas de dióxido de carbono, se van a producir 6 moléculas de G3P, de gliceraldehído 3-fosfato, 2 por cada dióxido de carbono. Pues bien, cuando yo tengo 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, 6 moléculas de G3P, es decir, cuando han entrado 3 dióxidos de carbono, una de las moléculas de G3P sale del ciclo, aquí veis cómo sale del ciclo y forma una glucosa. Bien, de las 6, cuando entran 3 dióxidos de carbono, de las 6 moléculas, una forma la glucosa y las otras 5 se reciclan en esta fase de regeneración, se reciclan para generar 3 moléculas del aceptor ribulosa 1,5-bifosfato. Bien, para que continúe el ciclo de Calvin. Y esta fase de recuperación va, como veis aquí, va a gastar ATP. Bien, gasta un ATP y van a ser pues unas cuantas reacciones. Así que tenemos, insisto, la fijación del carbono de ribulosa 1,5-bifosfato al ácido 3-fosfoglicérido gracias a la rubisco, la reducción a G3P, ¿vale? Y la recuperación cuando entran 3 dióxidos de carbono, y esto ocurre 3 veces, 5 carbonos de ese dióxido de carbono
forman la ribosono 5-bifosfato y uno va a formar la glucosa. ¿Bien? Es complejo, pero espero que lo entendáis. Yo creo que lo he explicado aquí súper sencillito para que lo entendáis bien. ¿Cuál va a ser el resumen de los reactivos y los productos? Pues bien, hemos dicho que para que se forme una glucosa tengo que dar 3 vueltas, tengo que meter 3 dióxidos de carbono. Uno de los gliceraldehído 3-fosfato, de los G3P forma la glucosa y los otros 5 pues se van a reciclar para que siga teniendo lugar el ciclo. Bien, se necesitan 3 vueltas para crear una molécula de G3P que salga del ciclo, las otras 5 a regeneración. Así que, reactivos, el carbono, 3 moléculas de CO2 que se combinan con el 3 de la RUP y forma 6 moléculas de G3P, 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Una sale del ciclo para formar la glucosa y las otras 5 regeneran 3 moléculas de RUP. Bien, además se va a necesitar ATP, ¿verdad? 9 moléculas de ATP más concretamente, que se van a necesitar en esta fase de fijación. Y por último, NADPH. Bien, aquí lo tenemos. Este NADPH que se utiliza durante la reducción, más concretamente 6 moléculas que pasan a ser 6 moléculas de NADP+ en esta etapa de reducción. Una molécula de G3P contiene 3 carbonos, por lo que se necesitan 2 G3P para formar una glucosa. Es decir, que yo cada 3 vueltas saco un G3P para formar glucosa, pero es que un G3P tiene 3 carbonos, necesito 2, así que en total lo que necesito son 6 vueltas. 2 grupos de 3 vueltas, 2 grupos de 3 dióxidos de carbono más 3 dióxidos de carbono para que cada uno salga un G3P, y un G3P de cada 3 y otro G3P de las otras 3, formo la glucosa de 6 carbonos, ¿ok? Yo creo que es de las rutas más complejas. Así que en total tenéis que entender que necesito 6 vueltas al ciclo. Por eso la fórmula general es esta que tenéis aquí. 6 moléculas de CO2, 12 de NADPH más 12 de protones más 18 ATPs da lugar a una glucosa y los consiguientes coenzimas. 12 NADPs, 12 HTP más 18 PI más 6 de agua. Para terminar, factores que influyen en la fotosíntesis. Si os preguntan los factores, por favor, hacedme el grafiquillo, que no cuesta nada y así queda brillante el examen. Son muy sencillos de explicar, pero ponedme un grafiquillo que no cuesta nada. Bien, el primer factor que influye en la fotosíntesis evidentemente es la intensidad y la longitud de onda de la luz. Ya sabemos que los carotones y las clorofilas, que son los pigmentos de los fotosistemas, van a absorber fotones de una determinada longitud de onda. Por lo tanto, si yo ilumino la planta con una luz de onda inadecuada o con una intensidad insuficiente, pues no se realiza la fotosíntesis. Aquí en este gráfico veis pues el rendimiento de fotosíntesis de distintas especies, porque esto va en función de la especie, a mayor intensidad de longitud de onda. Otro es la temperatura, como siempre. ¿Por qué va a estar influenciada por la temperatura? Bueno, como dato curioso, es que por cada 10 grados centígrados que aumenta de temperatura, la velocidad de fotosíntesis se duplica, pero si yo hago un aumento excesivo, ¿qué va a pasar? Que se desnaturalizan las enzimas. ¿Y cuál era la más importante de la fotosíntesis? La rubisco. Así que se pueden desnaturalizar las enzimas y pues baja el rendimiento fotosintético, evidentemente. Aquí veis cómo yo tengo un aumento de rendimiento fotosintético según aumenta la temperatura, hasta que llega a un nivel máximo a partir del cual baja drásticamente porque se empiezan a desnaturalizar las enzimas. Otro factor, la concentración de dióxido de carbono. Evidentemente, si el resto de los factores se mantiene constante, cuanto más dióxido de carbono yo le meta, que es un metabolito inicial, pues más fotosíntesis habrá. Concentración de oxígeno, igual. ¿Por qué es? Acordaros que el oxígeno era un producto de desecho, que se formaba en la fotólisis del agua, del flujo acíclico de electrones, de la fase dependiente de la luz. ¿Os acordáis de esa fotólisis del agua para rellenar el hueco electrónico del fotosistema 2? Pues se desprendía oxígeno, que va a ser un producto de desecho. Pero es que un aumento muy fuerte de oxígeno inhibe la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque el oxígeno inhibe a la enzima rubisco,
que acabamos de ver, que es el enzima que fija el dióxido de carbono. Pues cuando hay mucho oxígeno se inhibe el arrubisco y se inhibe la fotosíntesis. Y por último, la escasez de agua, ya que la escasez de agua en el suelo y vapor de agua en el aire disminuye el rendimiento fotosintético. La falta de agua, se cierran los estomas para evitar la desecación, para evitar que la planta evapore el agua, y como se cierran los estomas para evitar la salida de vapor de agua, pues tampoco entra el dióxido de carbono y por lo tanto disminuye el rendimiento energético. Hasta aquí la fotosíntesis. Como breve apunte vamos a ver la quimiosíntesis, que es también una forma de nutrición autótrofa. A diferencia de la fotosíntesis, la energía se obtiene, la energía de los electrones ATP y NADPH se obtiene para la oxidación de sustancias inorgánicas. Es típica de bacterias, la quimiosíntesis, por ejemplo, bacterias que viven en el fondo de los océanos. Muchas de estas bacterias, la importancia que tienen es que van a ser fuente de alimento para otros estratos, otros escalones de los ecosistemas marinos. Además, pueden entrar en simbiosis con otros. Muchos de estos compuestos reducidos que utilizan las bacterias, como el NH3 o el H2S, son procedentes de la descomposición de materia orgánica. Las oxidan y pueden ser absorbidas por las plantas. Por lo tanto, estas bacterias, que suelen ser bacterias descomponedoras de materia orgánica, que pasan de nitratos y sulfatos a nitritos y sulfitos, pues van a cerrar el ciclo biogeoquímico del nitrógeno y el azufre. De tal manera que esta materia orgánica en descomposición van a pasarla a materia inorgánica que es absorbida, por ejemplo, por las plantas, y cierran así los ciclos. Ejemplos: bacterias incoloras del azufre. Usan el H2S procedente de la descomposición de la materia orgánica, sobre todo de aguas residuales. Bacterias del nitrógeno, que van a oxidar compuestos reducidos del nitrógeno, como amoníaco y nitratos, que lo van a poder reutilizar las plantas. Bacterias del hierro, que producen el óxido del hierro. O bacterias del hidrógeno, que son quimioautótrofas facultativas y pueden utilizar el hidrógeno molecular. Esto no recuerdo que haya caído mucho, pero bueno, tenéis que saber definir quimiosíntesis y algún ejemplito. Ya está. Y aquí os pongo como un cuadrito resumen pues de todos los procesos que hemos visto: la ruta, el sustrato, lo que se forma, el producto, dónde tiene lugar y el balance energético por encima. Bueno, sé que esta segunda parte casi es más compleja, el ciclo de Calvin hay que entenderlo y darle una vuelta, o 6, nunca mejor dicho, pero bueno, espero que lo hayáis entendido. Haced ese esquema en DIN A3 que os he comentado en clase, donde el folio sea el hialoplasma de la célula con su cloroplasto, con su mitocondria, y con estos resúmenes de reacciones, con lo que tenéis que saber solo, no hace falta escribir todas las reacciones, pero sí de dónde a dónde pasan, dónde entran, etcétera, etcétera, ¿vale? Y así lo podéis estudiar en un solo DIN A3. Mucho ánimo y a por ese súper dibujo. Venga, un saludo.